Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan. Ah, qué pendejo, no conecté el micrófono. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, mis queridos amigos, mis queridas amigas. Y por supuesto, claro que sí, todos ustedes, los que están en medio. Bienvenidos una vez más a tu programa favorito, El Círculo de Lectura, en donde estamos leyendo, llevamos como un cuarto ya de libro, de esta interesante pieza de la literatura, de ese país del norte, donde la gente se mata por colores, pero eso ahorita a nosotros no nos importa, porque alguien más se tenía que concentrar en las cosas padres que tiene la vida, y una de esas es la lectura. No sé si me gusta el fondo porque se ve mi cocina. Chingao. Vamos a girar un poco. Bear with me. Oso conmigo. Ahora sí. Todavía se ve. Y ahora ya no tanto. Muy bien. Muchísimas gracias a ti por venir a tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Discúlpame, la producción del día de hoy amaneció distraída. Y luego hablo con ellos. Mí mismo, no mames. Así que sin más por el momento, ni preámbulos estúpidos que no te importan. Yo soy Barbitas. Muchas gracias a ti por venir. Y vamos al capítulo 41. Porque además nos quedamos en una parte de suspenso muy interesante, ¿va? Discúlpame, continuemos. 41. Dan Brown. Ángeles y demonios. La voz que surgió del altavoz del teléfono era metálica y fría, no exenta de arrogancia. Todos los presentes escucharon. Landon intentó identificar el acento. Oriente Próximo, quizá. Soy el mensajero de una antigua hermandad, anunció la voz con cadencia extraña. Una hermandad a la que ustedes han injuriado durante siglos. Soy un mensajero de los Illuminati. Landon sintió que sus músculos se tensaban, y los últimos vestigios de duda desaparecieron. Por un instante, experimentó la conocida pugna entre emoción, privilegio y miedo mortal que le embargó cuando había visto por primera vez el ambigrama aquella noche. Aquella misma mañana. ¿Qué quiere?, preguntó el camarlengo. Represento a hombres de ciencia, hombres que, como ustedes, están buscando respuestas relativas al destino del hombre, su propósito, su creador. Sea quien sea, dijo el camarlengo, yo, silencio, será mejor que escuche. Durante 2 milenios su iglesia ha controlado la búsqueda de la verdad. Cierto. Han aplastado a sus contrincantes con mentiras y profecías agoreras. Han manipulado la verdad en pro de sus necesidades. Asesinado a aquellos cuyos descubrimientos perjudicaban a su política. ¿Les sorprende que sean el objetivo de los hombres esclarecidos de todo el globo? Los hombres esclarecidos no recurren al chantaje para defender su causa. ¿Chantaje?, el desconocido rió. Esto no es un chantaje. No queremos nada. La abolición del Vaticano no es negociable. Hemos esperado 400 años a que llegara este día. A medianoche, su ciudad será destruida. No pueden hacer nada. Olivetti se precipitó hacia el altavoz. Es imposible superar las barreras que controlan el acceso a esta ciudad. Es imposible que hayan instalado explosivos aquí. Habla con la ignorante devoción de un guardia suizo, tal vez un oficial. Sabrá sin duda que, durante siglos, los Illuminati se han infiltrado en las organizaciones de élite de todo el mundo. ¿De veras cree que el Vaticano es inexpugnable? Jesús en chanclas, pensó Langdon. Cuentan con alguien adentro. No era ningún secreto que la infiltración era el símbolo del poder de los Illuminati. Se habían infiltrado en la masonería, en las organizaciones bancarias más importantes, en gobiernos. De hecho, Churchill había dicho en una ocasión a los periodistas que, si los espías ingleses se hubieran infiltrado en las filas nazis hasta el grado en que los Illuminati se habían infiltrado en el parlamento inglés, la guerra habría acabado en un mes. Verso sin esfuerzo. Un farol clarísimo, replicó Olivetti. Su influencia no puede ser tan extensa. ¿Por qué? ¿Porque sus guardias suizos no bajan la guardia? ¿Porque vigilan cada rincón de su mundo recluido? ¿Qué me dice de los propios guardias? ¿Acaso no son hombres? ¿De veras creen que se juegan la vida por una fábula sobre un hombre que camina sobre las aguas? Pregúntese, ¿cómo habría podido entrar el contenedor en su ciudad si no? ¿O cómo 4 de sus elementos más preciados habían podido desaparecer esta tarde? ¿Nuestros elementos? Olivetti frunció el ceño. ¿A qué se refiere? 1, 2, 3, 4. ¿Aún no los han echado de menos? ¿De qué diablos está
Olivetti cayó de pronto, con la mirada vidriosa, como si le hubieran atestado un puñetazo en el estómago. La luz se hace, dijo el desconocido. ¿Quiere que le lea los nombres? ¿Qué está pasando?, preguntó el camarlengo perfecto. Perplejo, el desconocido rió. Su oficial aún no le ha informado. Menudo pillastre. No me sorprende. El orgullo, imagino, la desgracia de contarle la verdad. Que 4 cardenales a los que había jurado proteger han desaparecido. Olivetti estalló. ¿De dónde ha sacado esta información? Camarlengo, se regocijó el desconocido. Pregúntele a su comandante si todos los cardenales están presentes en la Capilla Sixtina. El camarlengo se volteó hacia Olivetti. Sus ojos verdes exigieron explicación. Signore, susurró Olivetti en el oído del camarlengo. Es verdad que 4 cardenales no se han presentado todavía a la Capilla Sixtina, pero no es preciso alarmarse. Todos notificaron su llegada esta mañana, por lo cual sabemos que se hallan sanos y salvos dentro del Vaticano. Usted mismo tomó el té con ellos hace unas horas. Se han retrasado en llegar al encuentro con sus compañeros previo al conclave. Eso es todo. Estamos buscando, pero estoy seguro de que han perdido la noción del tiempo y siguen paseando por los jardines. Paseando por los jardines, la calma abandonó la voz del camarlengo. Tenían que estar en la capilla hace más de una hora. Landon dirigió a Vittorio una mirada de asombro. ¿Cardenales desaparecido? Era lo que estaban buscando abajo. Encontrará muy convenciente nuestra lista, dijo el desconocido. Veamos. El cardenal Lamace de París, el cardenal Guidera de Barcelona, el cardenal Ebner de Frankfurt. Dio la impresión de que Olivetti se iba encogiendo a cada nombre que sonaba. El desconocido hizo una pausa, como si el último nombre le proporcionara un placer especial. Y de Italia, el cardenal Bacchia. El camarlengo se derrumbó en su silla. «I preferiti», susurró. «Los 4 favoritos, incluido Bacchia». «Tin, tin, tin». El que tenía más posibilidades de suceder al sumo pontífice. ¿Cómo es posible? Landon había leído lo bastante sobre elecciones papales modernas para comprender la expresión desesperada del camarlengo. Si bien, en teoría, cualquier cardenal menor de 80 años podría llegar a ser papa, solo muy pocos gozaban del respeto necesario para lograr la mayoría de 2/3 que exigía el feroz procedimiento. Se les conocía como los preferiti, y todos habían desaparecido. ¿Qué otra cosa necesita 2/3 para funcionar? Además de tus cámaras de diputados. La frente del camarlengo se perló de sudor. ¿Qué va a hacer con esos hombres? ¿Usted qué cree? Soy descendente de los Assassins. Landon sintió un escalofrío. Conocía bien el nombre. La iglesia se había granjeado enemistades mortales a lo largo de los siglos. Los Assassins, los Templarios, ejércitos que habían sido perseguidos o traicionados por el Vaticano. Dejen libertad a los cardenales. Dejen libertad a los cardenales, dijo el camarlengo. ¿No le basta con la amenaza de destruir el Vaticano? Olvídese de sus cardenales. No puede hacer nada por ellos. Tenga la seguridad, no obstante, de que sus muertes serán recordadas por millones de personas. El sueño de todo mártir. Los convertiré en luminarias de los medios de comunicación, uno a uno, a medianoche. Los Illuminati monopolizarán la atención de todo el mundo. ¿Para qué cambiar el mundo si el mundo no presta atención? Los asesinatos públicos poseen un horror embriagador, ¿verdad? Ustedes lo demostraron hace mucho tiempo. La Inquisición, la tortura de los caballeros templarios, las cruzadas. Hizo una pausa. Y la purga, por supuesto. Y digo, perdón, pero no olvidemos la crucifixión. Digo, un asesinato en público, la crucifixión. El camarlengo guardó silencio. ¿No recuerda la purga?, preguntó el desconocido. Claro que no. Usted es un niño. Los curas son historiadores mediocres. De todos modos, tal vez porque su historia les da vergüenza. La purga, siguió a decir Langdon, fue en 1678. La iglesia marcó a 4 científicos Illuminati con el símbolo de la cruz como castigo por sus pecados. ¿Quién está hablando?, preguntó la voz más intrigada que preocupada. ¿Qué más hay ahí? Landon se puso a temblar. Mi nombre carece de importancia, dijo intentando que su voz sonara firme. Hablar con un Illuminatus vivo le desorientaba. Era como hablar con George Washington. Soy un erudito que ha estudiado la historia de su hermandad. Soberbio, contestó la voz. Me complace que aún existan seres vivos que recuerdan los crímenes cometidos contra nosotros. La mayoría pensábamos que habían muerto. Un error que la hermandad ha procurado alimentar. ¿Qué más sabe de la purga? Landon vaciló.
¿Qué más sé? ¡Ja! Que toda esta situación es una locura, eso es lo que sé. Después de marcarlos, los científicos fueron asesinados y sus cuerpos arrojados a lugares públicos de Roma como advertencia a otros científicos que no se unieran a los Illuminati. Sí, nosotros haremos lo mismo. Quid pro quo, Clarice. Quid pro quo. Considérenlo una retribución simbólica por nuestros hermanos asesinados. Sus 4 cardenales morirán, uno cada hora empezando a partir de las 8, a medianoche. Todo el mundo estará cautivado. Landon se acercó al teléfono. ¿Tiene la intención de marcar a fuego y asesinar a esos 4 hombres? La historia se repite, ¿no es cierto? Claro que nosotros seremos más elegantes y audaces que la iglesia. Ellos mataban en privado y abandonaban los cuerpos cuando nadie los veía. Me parece una cobardía. ¿Qué está diciendo?, preguntó Landon. ¿Que va a marcar y asesinar a esos hombres en público? Muy bien, aunque depende de lo que considere público. Soy consciente de que la gente ha dejado de ir a la iglesia. Landon disparó al azar. ¿Va a asesinarlos en iglesias? Un gesto bondadoso. Permitiría a Dios enviar sus armas al cielo sin dilación. Parece justo. Imagino que la prensa también se lo pasará en grande. Se está echando un farol, dijo Olivetti con voz fría. No puede asesinar a un hombre en una iglesia y suponer que se saldrá con la suya. ¿Un farol? Nos movemos entre sus guardias suizos como fantasmas. Sacamos a 4 cardenales de su ciudadela. Colocamos un explosivo mortífero en el corazón de su templo más sagrado. ¿Y cree que es un farol? A medida que sucedan los asesinatos y las víctimas sean encontradas, los medios de comunicación acudirán como un enjambre. A medianoche, el mundo conocerá la causa de los Illuminati. ¿Y si apostamos guardias en todas las iglesias?, preguntó Olivetti. El desconocido calló. Temo que la naturaleza prolífica de su religión les dificultará la tarea. ¿No ha hecho las cuentas en los últimos tiempos? Hay más de 400 iglesias católicas en Roma, catedrales, capillas, santuarios, abadías, monasterios, conventos, escuelas parroquiales. Olivetti se mantuvo imperturbable. Todo empezará dentro de 90 minutos, dijo el desconocido, en un tono que no admitía dudas. 1 por hora, una progresión mortal matemática. Ahora he de abandonarles. Espere, pidió Langdon. Hábleme de las marcas que va a hacerles. Su petición pareció divertir al asesino. Sospecho que usted ya sabe cuáles serán las marcas, o tal vez es un escéptico. Pronto las verá. La demostración de que las leyendas antiguas son ciertas. Landon se sentía aturdido. Sabía con exactitud a qué se refería el hombre. Imaginó la marca en el pecho de Leonardo Vetra. La tradición de los Illuminati hablaba de 5 marcas en total. Quedan 4, pensó Landon, y han desaparecido 4 cardenales. He jurado que un nuevo papa será electo esta noche, dijo el camarlengo. Lo he jurado por Dios. Camarlengo, dijo el desconocido, el mundo no necesita un nuevo papa. Después de medianoche no tendrá nada que gobernar, salvo un montón de escombros. La Iglesia Católica está acabada, su reinado en la tierra ha terminado. Se hizo el silencio. La expresión del camarlengo era de profunda tristeza. Se engaña. Una iglesia es algo más que mortero y piedra. No puede borrar de un plumazo 2000 años de fe. Ojalá pudiéramos. De cualquier fe. No puede aplastar la fe destruyendo sus manifestaciones terrenales. La Iglesia Católica continuará con o sin el Vaticano. Una noble mentira, pero mentira a fin de cuentas. Los dos sabemos la verdad. Dígame, ¿por qué el Vaticano es una fortaleza amurallada? Los hombres de Dios viven en un mundo peligroso, dijo el camarlengo. ¿Qué edad tiene usted? El Vaticano es una fortaleza porque la Iglesia Católica guarda la mitad de sus riquezas entre sus paredes. Cuadros únicos, esculturas, joyas valiosísimas, libros de valor incalculable, además de los lingotes de oro y las escrituras de bienes raíces en las cámaras acorazadas de la banca vaticana. Cálculos internos cifran el valor de la ciudad del Vaticano en $48.500 millones. Están sentados sobre una buena hucha. Mañana será cenizas. Valores liquidados si lo prefiere. Estarán en bancarrota. Ni siquiera los curas pueden trabajar por nada. Y se la pasan lavando dinero. Imagínate si se les acaba el activo principal. Además, que no digan que la religión no se puede sustituir. Porque ¿qué hicieron las iglesias sobre los vaciamientos en México? ¿Y por qué las construyeron encima? Piénsalo. Pero hoy es lunes de novela. ¿Qué edad tiene usted? La precisión del cálculo dio la impresión de reflejarse en los rostros estupefactos de Olivetti que el camarlengo. Langdon no estaba seguro de que era más asombroso, que la Iglesia Católica poseyera tanto dinero, tanto eso no es tanto, güey, o que los Illuminati lo supieran.
El camarlengo exhaló un profundo suspiro. La piedra angular de la iglesia no es el dinero. Porque mienten, sino la fe. Más mentiras, dijo el asesino. El año pasado gastaron $183 millones en un intento de sostener sus tambaleantes diócesis de todo el mundo. La asistencia a la iglesia está en su nivel más bajo. Ha caído un 46% en la última década. Las donaciones se han reducido a la mitad en 7 años. Cada vez hay menos estudiantes en los seminarios, aunque no por quieran admitirlo. Su iglesia está agonizando. Considera esto la oportunidad de acabar a lo grande. Olivetti avanzó. Ahora parecía menos combativo, como si intuyera la realidad a la que hacía frente. Parecía un hombre que buscara una salida. Cualquier salida. Y si algunos de estos lingotes de oro se destinaran a financiar su causa, no nos insulte a los dos. Tenemos dinero. Nosotros también, más de lo que imagina. Landon pensó en la supuesta fortuna de los Illuminati, la antigua riqueza de los canteros bávaros, los Rothschild, los Bilderberger, el legendario diamante de los Illuminati. «Y preferiti», dijo el camarlengo cambiando de tema. Su voz era suplicante. «Perdónelos, son viejos, son vírgenes sacrificables», rió el desconocido. «Dígame, ¿de verdad cree que son vírgenes? Chillarán los corderitos cuando mueran. Sacrifici vergini nel altare della scienza». El camarlengo guardó silencio durante largo rato. «Son hombres de fe», dijo por fin. «No temen a la muerte». El asesino rió. Leonardo Vetra era un hombre de fe. Pero anoche vi miedo en sus ojos, un miedo que yo aplaqué. Victoria, que había guardado silencio, saltó de repente con el cuerpo tenso de odio. «¡Asesino! ¡Era mi padre!». Una risita sonó en el altavoz. «¿Su padre? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Vera tenía una hija?». Debería saber que su padre lloriqueó como un niño al final. Penoso, un hombre patético. Victoria se tambaleó, como abofeteada por las palabras. Landon extendió la mano. Pero la joven recuperó el equilibrio y clavó sus ojos oscuros en el teléfono. «Juro por mi vida que, antes de que termine la noche, le encontraré». Su voz era afilada como un láser. Y cuando lo haga, el desconocido soltó una risita ronca. «Una mujer valiente. Estoy excitado. Quizás, antes de que termine la noche, yo le encontraré a usted. Y cuando lo haga». Las palabras flotaron en el aire como una espada. Después, el hombre colgó. Mira, la última persona que leyó esto iba en el número 94 y ahí se quedó. ¡Ja! No me había dado cuenta, fíjate. No lo había ojeado. Capítulo 42. El cardenal Mortati, que me recuerda mucho a Moriarty el nombre, el de Sherlock. Tal vez deberíamos de leer a Sherlock, ¿va? Lo voy a pensar. El cardenal Mortati, enfundado en su hábito negro, estaba sudando. No solo la Capilla Sixtina estaba empezando a parecer un sauna, sino que el cónclave debía iniciarse dentro de 20 minutos y aún no se sabía nada de los 4 cardenales desaparecidos. En su ausencia, los susurros de confusión iniciales que habían intercambiado los cardenales se habían transformado en abierta angustia. Mortati no podía imaginar dónde estaban los 4 hombres. ¿Con el camarlengo, quizá? Sabía que el camarlengo había ofrecido el tradicional té privado a los 4 preferiti a la primera hora de la tarde, pero ya habían pasado horas. Estarían enfermos. Algo que han comido. Mortati lo dudaba. Incluso a las puertas de la muerte, los preferiti estarían aquí. Solo ocurría una vez en la vida, y con frecuencia, nunca que un cardenal tuviera la oportunidad de ser elegido sumo pontífice, y por la ley vaticana, el cardenal debería estar dentro de la Capilla Sixtina cuando tuviera lugar la votación. De lo contrario, era inelegible. Aunque había 4 preferiti, pocos cardenales dudaban de quién sería el siguiente papa. En los últimos 15 días se había producido una cascada constante de faxes y llamadas telefónicas que comentaban las cualidades de los principales candidatos. Como de costumbre, se habían elegido 4 nombres como preferiti, cada uno de los cuales cumplía los requisitos tácitos para convertirse en papa. Dominio del italiano, español e inglés. Sin secretos vergonzosos que todos sepan. Güey, o sea, no puedes llegar a ser sacerdote de ese nivel sin tener un secreto vergonzoso, por el amor de Dios. Entre 65 y 80 años de edad. Como de costumbre, uno de los preferiti se había impuesto sobre los demás. Esa noche, ese hombre era el cardenal Aldo Baggia, de Milán. La hoja de servicios de Baggia, impoluta, combinada con un dominio de los idiomas sin parangón y la capacidad de comunicar la esencia de la espiritualidad, la habían convertido en ojos de todos el claro favorito. «¿Dónde demonios está?», se preguntó Mortati.
Mortati estaba especialmente nervioso por la desaparición de los cardenales, porque la tarea de supervisar el conclave había recaído sobre sus espaldas. Una semana antes, en el colegio cardenalicio, había elegido por unanimidad a Mortati para el cargo conocido como Gran Elector, el maestro interno de ceremonias del conclave. Si bien el camarlengo era el miembro de mayor relevancia de la Iglesia, solo era un sacerdote y estaba poco familiarizado con el complejo proceso de elección, de forma que se elegía un cardenal para supervisar la ceremonia desde el interior de la Capilla Sixtina. Los cardenales solían comentar en broma que el cargo del Gran Elector constituía el honor más cruel de la cristiandad. El nombramiento inhabilitaba para ser elegido papa. También exigía dedicar muchos días previos al cónclave a repasar las páginas del Universi Dominici Gregis, con el objetivo de recordar las utilidades de los rituales arcanos del cónclave y asegurar de esta forma que el proceso se llevara a cabo de la manera correcta. Sin embargo, Mortati no estaba resentido. Sabía que había sido el candidato lógico. No solo era el cardenal de mayor edad, sino que también había sido confidente del difunto papa, un hecho que elevaba su estima. Aunque Mortati aún estaba dentro de la edad legal para ser elegido, era un poco viejo para ser un candidato serio. A los 79 años había cruzado el umbral tácito en el que el colegio ya no confiaba en la salud del elegido. Con la vista puesta en el riguroso calendario del pontificado, un papa solía trabajar unas 14 horas al día, 7 días a la semana. ¡Ay, ajá! No mamen, güey. O sea, no se pueden ni parar de lo viejitos que están, güey. Me estás diciendo, por favor, güey. Y según la medida estadística, moría de agotamiento al cabo de 6 años y 3 meses. En el Vaticano, se decía de broma que aceptar el papado era la ruta más rápida para ir al cielo. Muchos creían que Mortati había podido ser papa cuando era joven, de no ser tan liberal. Para acceder al papado, había que guiarse por una particular Santísima Trinidad: conservador, conservador, conservador. Mortati siempre había considerado irónico que el difunto papa, Dios lo tuviera en su seno. Se hubiera revelado sorprendentemente liberal en cuanto ocupó el trono. Tal vez al presentir que el mundo moderno se alejaba cada vez más de la Iglesia, el Papa habría propiciado ciertas aventuras, suavizando la oposición de la Iglesia sobre las ciencias, e incluso había donado dinero para causas científicas electas. Por desgracia, había sido un suicidio político. Los católicos conservadores acusaron al Papa de senil, al tiempo que los científicos puristas le acusaban de intentar extender la influencia de la Iglesia donde no correspondía. Yo creo que ya no voy a opinar. ¿Dónde están? Mortati se volvió. Uno de los cardenales le estaba dando golpecitos en el hombro nervioso. Tú sabes dónde están, ¿verdad? Mortati procuró disimular su preocupación. Puede que sigan con el camarlengo. A esta hora, eso sería de lo más heterodoxo. El cardenal frunció el ceño, desconfiado. ¿Es posible que el camarlengo haya pedido el sentido del tiempo? Mortati lo dudaba, pero no dijo nada. Era muy consciente de que la mayoría de cardenales apreciaban poco al camarlengo, pues creían que era demasiado joven para servir al Papa. Mortati sospechaba que esa antipatía se debía a los celos, y admiraba al joven y aplaudía en secreto la elección del fallecido Papa. Mortati solo veía convicción cuando miraba los ojos del camarlengo. Y al contrario que muchos cardenales, el camarlengo anteponía a la Iglesia y la fe a la política. Era en verdad un hombre de Dios. Durante todo el ejercicio de sus funciones, la devoción del camarlengo se había hecho legendaria. Muchos lo atribuían al acontecimiento milagroso de su niñez, un acontecimiento que había impreso una huella indeleble en el corazón de cualquier hombre. El milagro y el prodigio, pensó Mortati, quien a menudo deseaba que en su niñez se hubiera presentado un acontecimiento que le hubiera inyectado una fe invencible. Mortati sabía que, por desgracia para la Iglesia, el camarlengo nunca llegaría a papa cuando fuera mayor. Acceder al papado exigía cierta misión política, algo de lo que el joven camarlengo carecía en apariencia. Había rechazado en muchas ocasiones las ofertas de ascenso del Papa, pues decía que prefería servir a la Iglesia como un simple sacerdote. ¿Qué vamos a hacer? El cardenal dio unos golpecitos en la espalda de Mortati, a la espera. Mortati alzó la vista. ¿Perdón? ¿Se retrasan? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Contestó Mortati. Esperar y tener fe. El cardenal, sin ocultar el disgusto que le producía la respuesta de Mortati, desapareció en la penumbra. Mortati se masajeó las sienes y trató de aclarar sus ideas. Pues sí, ¿qué vamos a hacer? Desvió la vista hacia el fresco restaurado de Miguel Ángel que colgaba sobre el altar.
el juicio final. La pintura no contribuyó a mitigar su angustia. Era una representación horripilante, de 15 metros de altura, de Jesucristo, separando a la humanidad en justos y pecadores, y arrojando a los pecadores al infierno. Había carne despellejada, cuerpos ardiendo, e incluso un rival de Miguel Ángel sentado en el infierno con orejas de asno. Guy de Maupassant. Guy de Maupassant había escrito en una ocasión que el cuadro semejaba a algo pintado por un carbonero ignorante para una barraca de lucha libre en una feria. El cardenal Mortati no pudo por lo menos que darle la razón. Número 43. Landon parecía inmóvil ante la ventana a prueba de balas del despacho papal y contemplaba el despliegue de las cadenas de televisión en la plaza de San Pedro. La siniestra conversación telefónica le había dejado conmocionado. No era el de siempre. Los Illuminati, como una serpiente surgida de las profundidades olvidadas de la historia, habían reanudado una antigua enemistad. Sin negociación, sin exigencias, simple desquite. Diabólicamente sencillo, una venganza aplazada durante 400 años. Daba la impresión de que, tras siglos de persecución, la ciencia se había desquitado. El camarlengo estaba de pie ante el escritorio y contemplaba el teléfono sin verlo. Olivetti fue el primero que rompió el silencio. «Carlo», dijo, llamando por su nombre al camarlengo, más como un amigo preocupado que por un agente de autoridad. «Durante 26 años he jurado por mi vida proteger este despacho. Parece que esta noche he caído en la deshonra». El camarlengo meneó la cabeza. «Usted y yo servimos a Dios de maneras diferentes, pero el servicio siempre nos procura honor. Estos acontecimientos, no puedo imaginar cómo. Esta situación». Olivetti parecía desbordado. «Será consciente de que solo podemos proceder de una forma. Soy responsable de la seguridad del colegio cardenalicio. Temo que la responsabilidad es mía, Signore. Entonces, sus hombres supervisarán la evacuación inmediata. Signore, más tarde examinaremos otras posibilidades. Peinar el Vaticano hasta localizar el artefacto. Un registro exhaustivo en busca de los cardenales desaparecidos y sus secuestradores. Pero antes, hay que poner a salvo a los cardenales. Lo más importante es ahorrar vidas. Vidas humanas. Esos hombres son los cimientos de nuestra iglesia. Por si a alguien se le ocurre una idea. ¿Sugiere que interrumpamos el conclave ahora mismo? ¿Me queda otra alternativa? ¿Y la misión de elegir un nuevo papa? ¡Que chingue a su Ah, no es cierto. El joven camarlengo suspiró y se volvió hacia la ventana. Sus ojos pasearon sobre la enorme extensión de Roma. Su santidad me dijo una vez que el papa es un hombre divino entre dos mundos, el mundo real y el divino. Me advirtió de que cualquier iglesia que hiciera caso omiso del real no sobreviviría para disfrutar el divino. El orgullo y los precedentes no pueden imponerse a la razón. Olivetti asintió, impresionado. Lo he subestimado, Signore. Dio la impresión de que el camarlengo no le escuchaba. Su mirada vagó hacia la ventana. Hablaré con franqueza, Signore. El mundo real es mi mundo. Me sumerjo en la fealdad de cada día. Al igual que otros se sienten libres para buscar algo más puro. Déjeme darle un consejo sobre la situación actual. Para eso me entrenaron. Su instinto, aunque respetable, podría ser desastroso. El camarlengo se volvió. Olivetti suspiró. La evacuación del colegio cardenalicio de la Capilla Sixtina es lo peor que se podría hacer en este momento. El camarlengo no pareció indignado, solo confuso. ¿Qué sugiere? No diga nada a los cardenales. Aísle el conclave. Nos concederá tiempo para sopesar otras opciones. El camarlengo se mostró preocupado. ¿Está sugiriendo que encierre a todo el colegio cardenalicio sobre una bomba de tiempo? Sí, Signore. De momento. Más tarde, en caso necesario, procederemos a la evacuación. El camarlengo meneó la cabeza. Aplazar la ceremonia antes de que dé inicio es suficiente para abrir una investigación, pero después de que se cierren las puertas, nada puede interferir. El procedimiento del conclave obliga el mundo real, Signore. Esta noche le toca vivir en él. Escuche con atención. Olivetti hablaba ahora con la eficiencia de un oficial de campo. Evacuar a 175 cardenales a Roma sin preparación y sin protección sería una insensatez. Provocaría pánico y confusión en unos hombres muy viejos. Y la verdad, con un ataque fatal este mes ya tenemos bastante. Un ataque fatal. Las palabras del comandante recorrieron a Landon los titulares que había leído mientras comía en unos estudiantes de Harvard. El Papa sufre un ataque. Muere mientras dormía. Además, añadió Olivetti, la Capilla Sixtina es una fortaleza. Aunque no le damos publicidad al hecho, el edificio está reforzado y puede repeler cualquier ataque salvo el de misiles. Como preparativo, peinamos cada centímetro de la capilla esta tarde.
en busca de micrófonos ocultos y otros aparatos de espionaje. La capilla está limpia. Es un refugio seguro y estoy convencido de que la antimateria no está dentro. Esos hombres no podrían encontrarse en un lugar más seguro. Siempre podemos hablar de la evacuación de emergencia más tarde si es preciso. Landon estaba impresionado. La lógica fría e inteligente de Olivetti le recordaba a Kohler. «Comandante», dijo Vittoria con voz tensa, «existen otras preocupaciones. Nadie había creado tanta antimateria. Solo puedo calcular de manera aproximada el radio de la explosión. La zona de Roma que nos rodea podría estar en peligro. Si el contenedor se encuentra en uno de sus edificios centrales o bajo tierra, el efecto sobre el exterior podría ser mínimo. Pero si el contenedor está cerca del perímetro, en este edificio, por ejemplo...» Miró por la ventana a la multitud que se agalopaba en la plaza de San Pedro. «Soy muy consciente de mis responsabilidades con el mundo exterior», contestó Olivetti, la cual no agrava más la situación. «La protección de este santuario ha sido mi única responsabilidad durante más de 2 décadas. No tengo la menor intención de permitir que esa arma estalle». El camarlengo Ventresca levantó la vista. «¿Cree que puede encontrarla?» «Deje que discuta nuestras opciones con algunos de mis especialistas. Existe la posibilidad, si cortamos la energía eléctrica del Vaticano, que podamos eliminar las frecuencias de radio de fondo y crear un entorno lo bastante limpio para obtener una lectura del campo magnético de ese contenedor». Vittoria manifestó su sorpresa y luego pareció realmente impresionada. «¿Quiere dejar a oscuras la ciudad del Vaticano?» «Es una posibilidad. Aún no sé si es posible, pero quiero estudiar esa opción». «Los cardenales se preguntarán qué pasa», recordó Vittoria. Olivetti se negó con la cabeza. «Los cónclaves se celebran a la luz de las velas. Los cardenales no se enterarán. Una vez se aísle el cónclave, podría utilizar casi todos los guardias del perímetro para iniciar un registro. 100 hombres podrían cubrir mucho terreno en 5 horas. 4 horas, contestó Vittoria. He de volver el contenedor al CERN en avión. La explosión es inevitable si no recargamos la batería. No hay forma de recargarlas aquí. Vittoria sacudió la cabeza. La interfaz es complicada. De haber podido, la habría traído. 4 horas, pues, dijo Olivetti con el ceño fruncido. Tiempo suficiente. El pánico no sirve de nada. Signore, tiene 10 minutos. Vaya a la capilla y aísle el cónclave. Concédales un poco de tiempo a mis hombres para hacer su trabajo. Cuando nos acerquemos a la hora crítica, tomaremos las decisiones críticas. Landon se preguntó si Olivetti permitiría que la situación se prolongara en exceso. En Camarlengo parecía preocupado. Pero el colegio preguntará por los Preferetti, sobre todo por Baggia. Preguntarán dónde están. Tendrá que inventar algo, signore. Dígales que le sirvió algo en el té, que le sentó mal. El camarlengo se enfureció. Quiere que mienta al colegio cardenalicio. Por su propio bien. Una bugia veniale, una mentira piadosa. Su trabajo consistirá en mantener la tranquilidad. Olivetti se encaminó a la puerta. Si me perdonan, debo ponerme en marcha. «Comandante», le urgió el camarlengo, «no podemos olvidarnos de los cardenales desaparecidos». Olivetti se detuvo al llegar a la puerta. «Bella y los demás se hallan ahora fuera de nuestra esfera de influencia. Hemos de dejarlos, por el bien de la mayoría. Los militares lo llaman triaje. ¿Quiere decir que vamos a abandonarlos?» La voz del comandante se endureció. «Si hubiera otra solución, signore, alguna forma de localizar esos 4 cardenales, daría mi vida por ello». No obstante, señaló hacia la ventana donde el sol al atardecer brillaba sobre un mar infinito de tejados romanos. «Registrar una ciudad de 5 millones de habitantes no está en mis manos. No malgastaré un tiempo precioso en apaciguar mi conciencia con un ejercicio inútil. Lo siento, signore». Vittoria habló de repente. «Pero si detenemos al asesino, podría hacerle hablar». Olivetti frunció el ceño. «Los soldados no pueden permitirse ser santos, señorita Vetra. Créame, simpatizo con su deseo de atrapar a ese hombre. No se trata de algo solamente personal», dijo la joven. «El asesino sabe dónde está la antimateria y los cardenales desaparecidos. Si pudiéramos encontrarle...» «¿Seguirle el juego?», dijo Olivetti. «Créame. Retirar toda la protección del Vaticano con el fin de registrar cientos de iglesias es lo que Illuminati esperan que hagamos. Desperdiciar un tiempo y unos efectivos humanos preciosos cuando deberíamos de estar buscando, o peor aún, dejar la banca vaticana sin protección. Por no hablar de los restantes cardenales». Sus palabras hicieron mella. «¿Y la policía de Roma?», preguntó el camarlengo. «Podríamos alertarla de la crisis, pedir su ayuda para encontrar a los secuestradores de cardenales». «Otra equivocación», dijo Olivetti. Ya sabe lo que los carabinieri de Roma opinan de nosotros. Obtendríamos unos cuantos hombres poco entusiastas a cambio de que vendieran nuestra crisis a los medios de comunicación. Justo lo que nuestros enemigos desean. Tal como están las cosas, no tardaremos mucho en tener que lidiar con los medios. Convertiré en sus cardenales en luminarias de los medios de comunicación, pensó Landon, recordando las palabras del asesino. El cadáver del primer cardenal aparecerá a las 8 de la noche. Después,
uno cada hora. A la prensa le encantará. El camarlengo estaba hablando de nuevo, con voz teñida de ira. «Comandante, no podemos dejar desamparados a los cardenales desaparecidos». Olivetti miró los ojos del camarlengo. «¿La oración de San Francisco, señor? ¿La recuerda?» El joven sacerdote dijo el verso con dolor en su voz. «Dios, concédeme la fuerza de aceptar las cosas que no puedo cambiar». «Confía en mí», dijo Olivetti. «Esta es una de tales cosas». Y tras decir esto, se marchó. Capítulo 44. La oficina central de la BBC, ahí en Londres, se halla en Londres junto al oeste de Piccadilly Circus. Sonó el teléfono de la centralita y una redactora de sumarios novata descolgó el teléfono. «BBC», dijo mientras apagaba su cigarrillo Dunhill. La voz que sonó era rasposa, con acento de Oriente Próximo. «Tengo una noticia bomba que podría interesar a su cadena». La de redactora sacó un bolígrafo y una hoja de papel. Referente a la elección papal. Frunció el ceño. Cansada. La BBC había emitido ayer una historia preliminar, y la respuesta había sido mediocre. Por lo visto, el público estaba muy poco interesado en el Vaticano. ¿Cuál es el enfoque? ¿Tienen un reportero en Roma que cubra la elección? Creo que sí. He de hablar con él sin intermediarios. Lo siento, pero no puedo darle números sin tener idea de... El cónclave ha recibido una amenaza, es lo único que puedo decirle. La redactora tomaba notas. Su nombre, mi nombre es irrelevante. La redactora no se sorprendió. ¿Tiene pruebas de lo que afirma? Sí. Me encantaría aceptar su información, pero nuestra política no admite dar el número a nuestros reporteros a menos que... Comprendo. Llamaré a otra cadena. Gracias por concederme su tiempo. Adiós. Un momento, dijo la redactora. ¿Puede esperar? La redactora estiró el cuello. El arte de filtrar llamadas de posibles chiflados no era una ciencia exacta, pero quien llamaba acababa de superar las 2 pruebas de autenticidad que exigía la BBC. Se había negado a dar su nombre y estaba ansioso por colgar. Los ganapanes y buscadores de gloria se oían llorar y suplicar. Por suerte para ella, los reporteros vivían en el miedo eterno de perderse un gran reportaje, de modo que pocas veces la reprendían por ponerlos en contacto con algún psicótico. Hacer perder 5 minutos a un reportero podía perdonarse. Perder un titular, no. Bostezó, miró su alrededor y tecleó las palabras: Ciudad del Vaticano. Cuando vio el nombre del reportero que cubría la elección del Papa, rió para sí. Era un tipo que acababa de aterrizar en la BBC, procedente de un tabloide al que habían encargado algunos de los reportajes más mundanos de la BBC. Era evidente que le habían destinado al escalón más inferior. Probablemente se estaba aburriendo de lo lindo, toda la noche esperando grabar su video de 10 segundos en vivo. Seguro que estaría agradecido de que algo rompiera la monotonía. La redactora de sumarios de la BBC copió el número de reportero de la Ciudad del Vaticano. Después encendió otro cigarrillo y dio el teléfono a su interlocutor anónimo. Tan, 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 tan. Y así de fácil le dan tu información a un asesino del Medio Oriente. A un asesino gringo deberían de decir mejor. Eso da más miedo. 45. No saldrá bien, dijo Victoria mientras paseaba por el despacho del Papa. Aunque un equipo de la Guardia Suiza pueda filtrar las interferencias electrónicas, tendrían que estar encima del contenedor para captar alguna señal. Y eso sí pueden acceder al contenedor, porque quizá lo han aislado de alguna manera. Y si está enterrado dentro de una caja metálica o en un conjunto de ventilación, no habrá forma de localizarlo. Además, si hay infiltrados en la Guardia Suiza, habrá forma de localizarlo. Si hay infiltrados en la Guardia Suiza, ¿quién garantiza que la búsqueda será exhaustiva? El camarlengo parecía exhausto. ¿Qué nos propone, señorita Vetra? Victoria se sentía confusa. Algo evidente. Propongo, señor, que tomen otras precauciones de inmediato. Podemos confiar en toda esperanza en que la búsqueda del comandante se vea coronada por el éxito. Al mismo tiempo, mire por la ventana. Ve toda esa gente. Esos edificios al otro lado de la plaza. Esos camiones de las televisiones, los turistas, están dentro del radio del alcance de la explosión. Hay que actuar ahora. El camarlengo asintió, con la mirada perdida. Victoria se sentía frustrada. Olivetti había convencido de todo el mundo del que quedaba mucho tiempo. Pero Victoria sabía que, si la noticia se filtraba, toda la zona se llenaría de fisgones en cuestión de minutos. Lo había visto en una ocasión, ante el edificio del Parlamento suizo en Zúrich, durante una toma de rehenes con bomba incluida. Miles de personas habían congregado en las afueras del edificio para presenciar el desenlace, pese a la advertencia de la policía de que estaban en peligro. La multitud se fue acercando cada vez más. Nada captaba más el interés humano que la tragedia humana. «Signore», urgió Victoria, «el hombre que mató a mi padre anda suelto por ahí.
Todas las células de mi cuerpo me impelen a salir en su captura, pero estoy en su despacho, porque me siento responsable de usted y los demás. Hay vidas en peligro, Signore. ¿Lo entiende? El camarlengo no contestó. Vittoria notó que su corazón se aceleraba. ¿Por qué no pudo la Guardia Suiza localizar al que llamó? El asesino de los Illuminati es la clave. Sabe dónde está la antimateria. Sabe dónde están los cardenales. Si atrapamos al asesino, todo se solucionará. Vittoria se dio cuenta que estaba empezando a perder el control, algo que recordaba lejanamente de la infancia, los años de orfandad, la frustración sin herramientas para manejarla. Tienes herramientas, se dijo, siempre tienes herramientas, pero era inútil. Sus pensamientos se entrometían, la estrangulaban. Era una investigadora, una mujer que se dedicaba a resolver problemas, pero se enfrentaba a un problema sin solución. ¿Qué datos necesitas? ¿Qué quieres? Se ordenó respirar hondo, pero por primera vez en su vida no pudo. Se estaba asfixiando. A Landon le dolía la cabeza y experimentaba la sensación de que estaba bordeando los límites de la racionalidad. Miraba a Vittoria y al camarlengo, pero imágenes espantosas nublaban su misión. Explosiones, ejércitos de periodistas, cámaras en acción, 4 cadáveres marcados. Shaitan, Lucifer, portador de luz, Satanás. Expulsó las imágenes horripilantes de su mente. Terrorismo calculado, se recordó, y trató de aferrarse a la realidad. Caos planificado. Pensó en un seminario de Radcliffe al que había asistido en una ocasión, mientras investigaba el simbolismo pretoriano. Desde entonces, su opinión sobre los terroristas había cambiado. El terrorismo, había dicho el profesor, tiene un único objetivo. ¿Cuál es? Matar a gente inocente, aventuró un estudiante. Incorrecto. La causa es tan solo una consecuencia del terrorismo. ¿Una demostración de fuerza? No. No existe una persuasión más débil. Provocar terror, conciso y preciso. Es muy sencillo. El objetivo del terrorismo es crear terror y temor. El miedo mina la fe en el orden establecido, debilita al enemigo desde dentro, provoca inquietud en las masas. Apunten esto. El terrorismo no es una expresión de rabia. El terrorismo es un arma política. Si destruyen la fachada de la infalibilidad de un gobierno, destruyen la fe de su pueblo. Espérenme que esto lo voy a grabar para subir a TikTok. Y es que, discúlpenme, güey, pero en un mundo que promueve la ignorancia, alguien o un grupo de aliens como nosotros, por eso los estimo tanto, güey. Teníamos que promover la cultura. Y esa es la importancia de leer, güey. O sea, si te fijas aquí en esta novela, que además publicaron en el 2000, o sea, Dan Brown la escribió, ¿qué te gusta, güey? 99, 98, suponiendo que las escribe así, de que listas para publicarse, güey. Pero se escribió en los 90, güey, se publicó en los 2000 y ya tienen una versión muy interesante sobre la concepción del terrorismo, güey. Mismo que hoy te dicen que, pues bueno, güey, ¿no? No es una narrativa que yo voy ni siquiera a repetir porque como mexicano vivo muy contento y muy feliz en mi país. Y el que quiera venir a probarlo, que venga con todos los huevos, porque nosotros sí somos gente de huevos. Te lo voy a volver a leer, güey. Conciso y preciso. Es muy sencillo. El objetivo del terrorismo es crear terror y temor. El miedo mina la fe del orden establecido. Debilita al enemigo desde dentro. Provoca una inquietud en las masas. Apunten esto. El terrorismo no es una expresión de rabia. El terrorismo es un arma política. Si destruyen la fachada de infalibilidad de un gobierno, destruyen la fe de su pueblo. Pérdida de fe. ¿Es este el motivo? Landon se preguntó cómo reaccionarían los católicos del mundo cuando encontraran los cadáveres de los cardenales, despedazados como perros que son. Perdón, me equivoqué, güey. Como perros mutilados. Si la fe de un sacerdote no le protegía de la maldad de Satanás, ¿qué esperanza quedaba a los demás? La mente de Landon se estaba desbocando. Diminutas voces pronunciaban discursos contradictorios. La fe no te protege, la medicina y los airbags, esas son cosas que te protegen. Dios no te protege, la inteligencia te protege. Esclarecimiento, pon tu fe en algo que te dé resultados tangibles. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que alguien caminó sobre las aguas? De los milagros modernos se encarga la ciencia. Ordenadores, vacunas, estaciones espaciales, incluso el milagro divino de la creación. Materia creada a partir de la nada en un laboratorio. ¿Quién necesita a Dios? ¡No! La ciencia es Dios. La voz del asesino resonó en la mente de Landon. A medianoche, progresión matemática de muerte. Sacrifici perigni en el altar de la ciencia. De pronto, como una multitud dispersadas por un solo disparo, las voces enmudecieron. De pronto, como una multitud dispersada por un solo disparo, las voces enmudecieron.
Robert Landon se puso de pie como impulsado por un resorte. Su silla cayó hacia atrás y se estrelló sobre el suelo de mármol. Victoria y el camarlengo dieron un respingo. No lo veía, susurró Landon como hipnotizado. Lo tenía delante de mis ojos. ¿No veías qué?, preguntó Victoria. Landon se volvió a su sacerdote. Padre, durante 3 años he estado pidiendo permiso para acceder a los archivos del Vaticano. Me lo han negado 7 veces. Lo siento, señor Landon, pero no me parece el momento más adecuado para quejarse. He de acceder ahora mismo. Los 4 cardenales desaparecidos. Tal vez consiga descubrir dónde serán asesinados. Victoria le miró, convencida de que no lo había entendido bien. El camarlengo parecía preocupado, como si fuera objeto de una burla cruel. Espera que crea que esta información consta en nuestros archivos. No puedo prometerle que la localizaré a tiempo, pero si me deja entrar, señor Landon, debo personarme en la Capilla Sixtina dentro de 4 minutos. Los archivos están al otro lado de la Ciudad del Vaticano. ¿Hablas en serio, verdad?, interrumpió Victoria con los ojos clavados en los de Landon. No es hora de andar bromeando, contestó Landon. Padre, dijo Victoria, si existe alguna posibilidad de descubrir dónde se cometerán esos asesinatos, podríamos precintar los lugares. ¿Pero qué tienen que ver los archivos?, insistió el camarlengo. ¿Cómo es posible que contengan alguna pista? Tardaré más tiempo en explicarlo del que queda, dijo Langdon, pero si tengo razón, podremos utilizar la información para detener al asesino. La expresión del camarlengo delataba que quería creer, pero no podía. Los códices más sagrados de la cristiandad se hallan en esos archivos. Tesoros que yo ni siquiera tengo el privilegio de ver. Todo lo robado, güey, todo lo escondido, todo lo prohibido, dicen que está ahí abajo, güey. Dicen, güey. Lo sé. Solo se permite el acceso con un permiso por escrito del conservador y la Junta de la Bibliotecarios del Vaticano. O por orden del Papa, dijo Landon. Lo dicen todas las cartas de rechazo que me ha enviado su conservador. El camarlengo asintió. No quiero ser grosero, limpió Landon, pero si yo me equivoco, una orden papal sale de este despacho. Por lo que yo sé, esta noche usted le sustituye. Teniendo en cuenta las circunstancias, el camarlengo extrajo un reloj de bolsillo de su sotana y lo consultó. Señor Langdon, esta noche estoy dispuesto a ofrecer mi vida en un sentido literal por salvar a esta iglesia. Landon percibió la más absoluta sinceridad en los ojos del hombre. ¿Cree de veras que este documento se encuentra aquí?, preguntó el camarlengo. ¿Podrá ayudarnos a localizar estas 4 iglesias? De no estar convencido no habría enviado incontables solicitudes. Italia está un poco lejos para venir de parranda con un sueldo de profesor. El documento que ustedes guardan es un antiguo. Por favor, interrumpió el camarlengo. Perdóneme, mi mente es incapaz de asimilar más detalles en este momento. ¿Sabe usted dónde están los archivos secretos? Pues no han de ser tan secretos y Robert Langdon saben dónde están. Landon experimentó una oleada de emoción. Justo detrás de la puerta de Santa Ana. Impresionante. La mayoría de estudiosos creen que se accede a ellos por una puerta secreta que se halla detrás del trono de San Pedro. No, ese es el archivo de la reverenda fábrica de San Pietro. Una equivocación muy común. Un bibliotecario adjunto acompaña siempre a la persona que entra. Esta noche, los adjuntos se han ido. Usted pide carte blanche. Ni siquiera los cardenales entran solos. Trataré sus tesoros con el mayor respeto y cuidado. Sus bibliotecarios no encontrarán ni rastro de mi paso. Las campanas de San Pedro empezaron a doblar. El camarlengo consultó su reloj de bolsillo. Debo irme. Hizo una pausa y miró a Langdon. Ordenaré que un guardia suizo le espere en los archivos. Le entrego mi confianza, señor Langdon. Váyase. Landon se quedó sin habla. Daba la impresión de que el joven sacerdote hacía gala ahora de un aplomo sin igual. Apretó el hombro de Langdon con sorprendente fuerza. Encuentre lo que está buscando. Y hágalo deprisa. Pum, 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 pum. ¿Ahí la dejamos o qué? No, ¿verdad? Estaría muy pasado de lanza. Un capítulo más. Te lo advierto. Capítulo 46. Los archivos secretos del Vaticano se hallan en un extremo del patio Borgia y se accede a ellos por la puerta de Santa Ana. ¿Borgia? ¿Como el códice? ¿El códice Borgia? Nah, son muchas coincidencias, güey. Contienen más de 20.000 volúmenes y se rumorea que albergan tesoros tales como los diarios perdidos de Leonardo da Vinci y los libros inéditos de las Sagradas Escrituras. También los que quitaron. Landon caminaba a toda prisa por la desierta vía de la Fondamenta en dirección a los archivos, y su mente se negaba a aceptar que le hubieran permitido el acceso. Victoria la acompañaba, sin rezagarse ni un centímetro, en shorts. La brisa agitaba su pelo con aroma a almendra, que Landon aspiraba. Notó que sus pensamientos se extraviaban. ¿Vas a decirme qué estás buscando?, preguntó Victoria. Un librito escrito por un tipo llamado Galileo. No fastidies, dijo la joven sorprendida. ¿Qué hay en él? Se supone que contiene algo llamado el signo.
La señal, pista, signo, depende de la traducción. ¿Señal de qué? Landon aceleró el paso. Un lugar secreto. Los Illuminati de Galileo necesitaban protegerse del Vaticano, de manera que buscaron un punto de reunión ultrasecreto en Roma. Lo llamaban la Iglesia de la Iluminación. Hace falta valor para llamar iglesia a una guarida satanista. Landon meneó la cabeza. Los Illuminati de Galileo no eran satanistas. Eran científicos que reverenciaban el esclarecimiento. Su lugar de reunión no era más que un escondite donde podían reunirse a salvo y hablar de temas prohibidos por el Vaticano. Aunque sabemos que dicho escondite existía, hasta hoy nadie lo ha localizado. Da la impresión de que los Illuminati saben guardar bien un secreto. Ya lo creo. Jamás revelaron el emplazamiento de su escondite a nadie ajeno a su hermandad. Este secretismo los protegía, pero también planteaba un problema en lo tocante a reclutar nuevos miembros. No podían crecer si no podían darse publicidad, dijo Victoria. Sus piernas y su mente se movían a la misma velocidad. Exacto. Los rumores sobre la hermandad de Galileo empezaron a propagarse en la década de 1630, y científicos de todo el mundo peregrinaron en secreto a Roma con la esperanza de unirse a los Illuminati, anhelando la oportunidad de mirar por el telescopio de Galileo y escuchar las ideas del maestro. Por desgracia, debido al secretismo de los Illuminati, los científicos que llegaban a Roma no sabían dónde se celebraban las reuniones ni con quién podían hablar sin exponerse al peligro. Los Illuminati querían sangre nueva, pero no podían arriesgarse a revelar el emplazamiento de su escondite. Victoria frunció el ceño. Parece una situación extensa solucione. Exacto, un callejón sin salida, por así decirlo. ¿Y qué hicieron? Eran científicos, examinaron el problema y encontraron una solución. Brillante, a decir verdad. Los Illuminati crearon una especie de plano ingenioso que dirigía a los científicos a su refugio. Victoria minoró el paso, con expresión escéptica. ¿Un plano? ¡Qué imprudencia! Si una copa caía en las manos, imposible, contestó Landon. No existían copias. No era un plano de papel, era enorme. Una especie de senda luminosa que atravesaba la ciudad. Ahora Victoria caminaba más despacio aún. ¿Flechas pintadas en las aceras? Sí, en cierta manera, pero mucho más sutil. El plano consistía en una serie de indicadores simbólicos meticulosamente ocultos, colocados en lugares públicos de toda la ciudad. Un indicador conducía al siguiente y al siguiente, una senda que terminaba en la guarida de los Illuminati. Victoria le miró de soslayo. Parece el plano de un tesoro. Landon rió. Y era, en cierto sentido. Los Illuminati llamaban a su senda de indicadores el Sendero de la Iluminación, y cualquiera que deseara unirse a la hermandad tenía que seguirlo hasta el final. Una especie de prueba. Ahorita está muy de moda eso de la iluminación y los senderos, ¿no? ¿O soy yo, güey? Pero si el Vaticano quería encontrar a los Illuminati, arguyó Victoria, ¿por qué no siguieron los indicadores? No podía. La senda estaba escondida. Un rompecabezas construido de tal manera que solo ciertas personas pudieran seguir los indicadores y descubrir dónde estaba escondida la iglesia de los Illuminati. Para ellos era como una iniciación, y no solo funcionaba como medida de seguridad, sino también como procedimiento de criba para asegurarse de que solo los científicos más brillantes llegaban a su puerta. No me lo trago. En el siglo XVII, el clero contaba con algunos de los hombres más cultos del mundo. Si estos indicadores se hallaban en lugares públicos, tenían que existir miembros del Vaticano capaces de descubrirlos. Claro, dijo Langdon, si hubieran conocido la existencia de los indicadores. Pero no la conocían. Nunca se fijaron en ellos, porque los Illuminati los diseñaron de tal forma que los sacerdotes nunca sospecharon dónde estaban. Utilizaron un método conocido en la simbología como disimulación. Camuflaje. Landon se quedó impresionado. ¿Conocen ese término? Dissimulazione, la mejor defensa de la naturaleza. Intenta localizar un centrisco flotando entre algas. No tengo idea de qué sea un centrisco. De acuerdo, dijo Langdon. Los Illuminati usaban el mismo concepto. Crearon indicadores que se confundían con telón de fondo en la antigua Roma. No podían emplear ambigramas ni simbología científica, porque se notaría demasiado. De manera que encargaron a un artista de su cuerda, el mismo prodigio anónimo que había creado su símbolo ambigrámico, que tallara 4 esculturas. ¿Esculturas de los Illuminati? Sí, esculturas que debían atenerse a 2 pautas precisas. Primero, las esculturas tenían que parecerse a las demás que había en Roma, para que el Vaticano nunca sospechara que pertenecían a los Illuminati. Arte religioso. Landon asintió, dejándose llevar por un entusiasmo repentino, y prosiguió. Y la segunda pauta era que las 4 esculturas tenían que tocar temas muy concretos. Era preciso que cada obra constituyera un sutil tributo a uno de los 4 elementos de la ciencia. ¿4 elementos? Hay más de 100.
En el siglo XVII no. Le recordó Landon, los primeros alquimistas creían que todo el universo estaba compuesto tan solo por 4 sustancias: tierra, aire, fuego y agua. Landon sabía que la cruz antigua era el símbolo más común de los 4 elementos, 4 brazos que representaban la tierra, el aire, el fuego y el agua. Además, existían docenas de representaciones simbólicas de la tierra, el aire, el fuego y el agua. A lo largo de la historia, los ciclos pitagóricos de la vida, el Hongfang chino, los rudimentos masculino y femenino huangianos, los cuadrantes del zodiaco, hasta los musulmanes reverenciaban los 4 elementos, aunque en el Islam eran conocidos como cuadrados, nubes, rayos y olas. Para Langdon, no obstante, había un uso más moderno que siempre le producía escalofríos: los 4 grados místicos de la masonería en la iniciación absoluta: tierra, aire, fuego y agua. Victoria parecía fascinada. De modo que este artista de los Illuminati creó 4 obras de arte que parecían religiosas, pero en realidad eran tributos a la tierra, el aire, el fuego y el agua, ¿verdad? Exacto, contestó Langdon al tiempo que se despiaba por Beaticinel en dirección a los archivos. Las piezas pasan inadvertidas en el mar de obras religiosas de Roma, mediante la donación anónima de dichas obras de arte a iglesias concretas, y utilizando después su influencia política, la hermandad facilitó el emplazamiento de estas 4 piezas en iglesias de Roma escogidas con sumo cuidado. Cada pieza era un indicador, por supuesto, que señalaba de manera sutil a la siguiente iglesia, donde aguardaba el siguiente indicador. Funcionaba como una senda de pistas disfrazadas de arte religioso. Si un candidato era capaz de localizar la primera iglesia y el indicador de la tierra, podía seguirlo hasta el aire, después hasta el fuego, y luego hasta el agua, y por fin a la iglesia de la iluminación. Victoria estaba confusa. ¿Y esto nos ayudará a capturar al asesino de los Illuminati? Landon sonrió cuando enseñó al as que escondía en la manga. Ah, sí. Los Illuminati llamaban estas 4 iglesias de una forma muy especial: los altares de la ciencia. Victoria frunció el ceño. Lo siento, eso no significa nada, se interrumpió. L'altare di scienza, exclamó. El asesino Illuminati advirtió que los cardenales serían sacrificados como vírgenes en los altares de la ciencia. Landon le dedicó una sonrisa. 4 cardenales, 4 iglesias, los 4 altares de la ciencia. Victoria se quedó petrificada. ¿Estás diciendo que las 4 iglesias donde los cardenales serán sacrificados son las mismas 4 iglesias que indican el antiguo sendero de la iluminación? Creo que sí. ¿Por qué nos dio esa pista el asesino? ¿Y por qué no?, replicó Langdon. Muy pocos historiadores conocen la existencia de estas esculturas. Aún menos creen que existen. Su emplazamiento ha sido un secreto durante 400 años. No me cabe duda de que los Illuminati confiaron en que el secreto se prolongaría otras 5 horas. Además, los Illuminati ya no necesitan su sendero de la iluminación. Supongo que su guarida secreta hace mucho tiempo que no existe. Viven en el mundo moderno. Se encuentran en juntas directivas bancarias, clubes gastronómicos, campos de golf privado, islas. Esta noche quieren hacer públicos sus secretos. Ha llegado su momento, su gran revelación. Landon temía que la revelación de los Illuminati presentara una simetría especial con algo que todavía no había mencionado: las 4 marcas. El asesino había jurado que cada cardenal sería marcado con un símbolo diferente. Prueba de que las leyendas antiguas son ciertas, había dicho el asesino. La leyenda de las 4 marcas ambigramáticas era tan vieja como los propios Illuminati. Tierra, aire, fuego, agua. 4 palabras labradas en perfecta simetría, como la palabra Illuminati. Cada cardenal iba a ser marcado con uno de los antiguos elementos de la ciencia. El rumor de que las 4 marcas estaban en inglés y no en italiano seguía siendo motivo de debate entre los historiadores. El inglés parecía ser una desviación fortuita de su lengua original. Los Illuminati no hacían nada al azar. Landon estaba delante de la senda de ladrillo que conducía a los archivos. Imágenes siniestras se sucedían en su mente. El complot global de los Illuminati empezaba a revelar su paciente grandeza. La hermandad había jurado guardar el silencio el tiempo necesario, amasando suficiente influencia y poder para poder resurgir sin miedo a luchar por su causa a plena luz del día. Los Illuminati ya no necesitaban esconderse, querían exhibir su poder, confirmar que los mitos conspiratorios eran una realidad. Esa noche iban a conseguir publicidad en todo el mundo. Ahí viene nuestra escolta, dijo Victoria. Landon alzó la vista y vio que un guardia suizo atravesaba corriendo un jardín adyacente en dirección a la puerta principal. Cuando el guardia los vio, se detuvo en seco. Los miró como si creyera sufrir alucinaciones. Dio media vuelta sin decir palabra y sacó el walkie-talkie. Habló con su interlocutor, como si no le diera crédito a su misión. Landon no entendió la airada respuesta, pero el mensaje era claro.
El guardia tragó saliva, guardó su walkie-talkie y se volvió hacia ellos con expresión de desagrado. El guardia no les dirigió la palabra cuando los guió hacia el interior del edificio. Atravesaron 4 puertas de acero, 2 entradas de llave maestra. Pasaron por una larga escalera y llegaron a un vestíbulo con 2 teclados de combinación. Atravesaron una serie de puertas electrónicas de tecnología de punta y llegaron al final a un pasillo largo, donde los esperaba un conjunto de puertas dobles de roble. El guardia se detuvo, los miró una vez más y mascullando por abajo. Y mascullando por lo bajo se acercó a una caja metálica clavada a la pared. La abrió con la llave, introdujo la mano y tecleó un código. Las puertas emitieron un zumbido y el cerrojo se abrió. El guardia se volvió y habló por primera vez. Los archivos están al otro lado de esa puerta. Me han ordenado que les acompañe hasta aquí y regrese para recibir instrucciones sobre otro asunto. ¿Se marcha?, preguntó Victoria. La Guardia Suiza tiene prohibido el acceso a los archivos secretos. Ustedes están aquí solo porque mi comandante recibió una orden directa del Camarlengo. Pero, ¿cómo saldremos? Seguridad monodireccional. No tendrán la menor dificultad. Una vez concluida la breve conversación, el guardia giró sobre sus talones y se alejó por el pasillo. Victoria hizo un comentario, pero Langdon no lo oyó. Su mente estaba centrada en las dobles puertas que se alzaban ante él, mientras se preguntaba qué misterios se encerraban. Tan, 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 tan. ¿Y qué crees? Ay, bebé, aquí le vamos a dejar el día de hoy. Muchísimas gracias a ti por venir a tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Yo soy Barbitos. Y esto es Ángeles y Demonios. Y hablemos de conspiraciones, güey. Fíjate que está muy interesante la manera en la que, te digo, nos cuenta una historia, pero además como que va sembrando dudas. Y además habla de muchos temas políticos que son muy interesantes, güey. Al final, si hay mucha gente que basa su teología o su cosmovisión. Ahora, güey, relájate, pinche cámara. Que basa su cosmovisión en un libro. Pues, ¿por qué no podríamos nosotros utilizar los libros para discutir la nueva cosmovisión en la que vivimos hoy? ¿Qué tan relevante y qué tan ciertas se te hacen las cosas? ¿O qué tan mentira, güey, no? ¿Qué tan basada en la historia actual está nuestra historia? ¿O qué tan... ¿cómo te diré? ¿O qué tan real es nuestra historia que está basada en las historias reales? No lo sé, güey. Piénsalo. Muchísimas gracias a ti por venir a tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Yo soy Barbitas y te recuerdo que estamos leyendo Dan Brown, Ángeles y Demonios. Sin más por el momento, nos vemos pronto. Gracias a ti por venir y hasta la próxima.